Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Porque eres sencillamente hermosa, Capricho Diseños, nivel acuario del Centro Sambil. Compuperiquito.com recargamos tus ideas. Hace partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. La Conferencia Episcopal Venezolana llama a los partidos a atender la crisis. La Iglesia señaló que la solicitud de convocar comicios presidenciales antes del 30 de abril es un hecho de extralimitación y desnaturalización de las funciones de la Asamblea Nacional Constituyente. La Conferencia Episcopal Venezolana criticó que por encima del colapso nacional que ha obligado a los ciudadanos a emigrar para sobrevivir, se privilegie la realización de unas elecciones presidenciales que calificaron de espectáculo de distracción y alienación, que se desarrollarían en contrasentido de la población. A través de un comunicado, los obispos señalaron que la primera responsabilidad de un gobernante es atender las necesidades básicas de la población, que por desgracia hoy está obligada a pasar hambre, a no contar con los servicios mínimos indispensables para la vida, en ocasiones hasta morir, y en otras a emigrar ante la necesidad de sobrevivir. Consideraron que es un despropósito ético y humano, un verdadero crimen que clama al cielo, que la Asamblea Nacional Constituyente, inconstitucional e ilegítima, haya ordenado al Consejo Nacional Electoral la realización de unos comicios de ámbito nacional para antes del 30 de abril de este año. En medio de una situación de penuria, hambre, parálisis de servicios, muerte y colapso nacional. También indicaron que esa orden contraviene el marco legal vigente. Llamaron a la comunidad nacional a reflexionar seriamente sobre la realización de este sufragio. Estamos ante un hecho de extralimitación y desnaturalización de las funciones de la ANC. Tenemos una constitución y unas leyes que establecen claramente el procedimiento de las elecciones, refiere el texto del arzobispado. La SEP manifestó que en el país se desconocen y se omiten las leyes y normativas para legislar según los intereses propios del poder. Para la Iglesia venezolana, el país requiere que las instituciones del Estado respeten la voluntad de los ciudadanos, para lo cual mostraron la necesidad de la reestructuración del poder electoral para que cumpla con la imparcialidad que pide la Constitución. Manifestaron que solo así el CNE actuará con transparencia y equidad en sus funciones y garantizará el respeto a las decisiones del pueblo. Debemos recordar que si realmente vivimos en democracia, la institución electoral debe mantener su autonomía y servir al pueblo elector, expresan en el documento. Los obispos explicaron que en el artículo 5 de la Constitución se establece que la soberanía reside en el pueblo. En este sentido, consideran que son los ciudadanos quienes tienen y deben asumir la capacidad de realizar iniciativas como la realización de una consulta nacional organizada por la sociedad civil para saber el rumbo de la nación, tal como indica el artículo 71 de la Carta Magna. Es el propio pueblo y no una instancia espuria el que sitúe las cosas en su justo lugar. La Conferencia Episcopal pidió a los dirigentes políticos asumir con responsabilidad la difícil y real situación que vive el pueblo venezolano. Criticaron la actuación de la dirigencia de los partidos, que ha sido en muchas circunstancias deficiente e incoherente. Exhortaron a las cúpulas partidistas a buscar un consenso con los sectores de la sociedad civil, con el propósito de lograr una unidad política no solo para acuerdos comiciales, pues una condición imprescindible es el reconocerse y lograr una unidad política que va mucho más allá de las alianzas electorales. La Conferencia Episcopal Venezolana, según nos refiere esta nota del periodista Rafael León en El Nacional, dispara, metafóricamente por supuesto y gracias a Dios, para donde es. Dispara hacia la Asamblea Nacional Constituyente ilegal e ilegítima, hacia el drama que vivimos los venezolanos en servicios públicos, alimentos, medicina y todo lo que tiene que ver con nuestra calidad cotidiana de vida. Dispara contra el CNE cuando señala que es una instancia espuria y deslegitimada por sus propias actuaciones.
Y finalmente también lo hace contra la dirigencia de los partidos opositores cuando les señala que por estar pendientes apenas del interés electoral dejan de estar pendiente de los grandes temas del país. De todos ellos vamos a estar hablando durante esta media hora de titulares de la mañana, que comienza a las 6:34 minutos. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García, Leonel Espinosa y Rosa Vázquez en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles y quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa. El principal titular del Nacional justamente tiene que ver con la carta de la Conferencia Episcopal Venezolana, que señala que adelantar elecciones es un espectáculo de distracción. La SEP considera un despropósito ético y humano que la Asamblea Constituyente inconstitucional e ilegítima haya ordenado al CNE la realización de votaciones en medio de una situación de penuria, hambre, parálisis de servicios, muertes y colapso nacional. Y el titular de al lado dice: la canasta básica familiar se cubrió con 141,5 salarios mínimos en diciembre. La inflación de 2017 fue de 3.278%. Por cierto, hoy comienza un paro de transporte en Caracas a primera hora. Quienes vienen llegando a la radio dan cuenta de las maromas que tuvieron que hacer para arribar a la avenida Páez del Paraíso desde distintos puntos de la ciudad. Caraota Digital nos dice: paro de transporte en Caracas comenzará a primera hora este 30 de enero. El presidente del Bloque del Oeste de Transportistas, Hugo Cando, informó este lunes que el paro de transporte de este martes comenzará a primera hora si el gobierno nacional no brinda respuestas sobre el aumento del pasaje para cubrir los gastos de mantenimiento de las unidades. Ocando indicó que sostuvieron una reunión con el ministro de Transporte Terrestre, Carlos Osorio, con quien llegaron a un acuerdo, perdonen ustedes, de establecer la tarifa en 2.000 bolívares, al comprender que la de 3.000 representa un monto complicado de cancelar para los usuarios. Ya vamos a estar de vuelta sobre este tema. Mientras tanto, les contamos que la canasta básica familiar se disparó en diciembre, superó los 25 millones de bolívares, 25 millones de bolívares, 25.000 millones de aquellos a los que no llamaban fuertes, pero lo eran. Si aquel era el bolívar fuerte, ¿cómo llamaríamos a este? El bolívar tuberculoso, el bolívar malárico, el bolívar diftérico, el bolívar, bueno, puede estar uno media hora aquí dándole calificativos a ese bolívar. En un año el costo de la vida aumentó 3.278,6% según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. El precio de los bienes y servicios sigue en aumento, nos dice el Nacional, mientras la calidad de vida de los venezolanos se continúa deteriorando. El mes pasado la canasta básica familiar ascendió a 25.123.437 bolívares, un alza de 81% con relación a noviembre, cuando la canasta estaba, de acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. Datos recogidos por el CENDAS muestran que en el último año el costo de la vida tuvo un incremento de 3.278,6%. Me perdonan, hoy estoy obtuso con las cifras. Pues en diciembre de 2016 la canasta estaba en 743.596 bolívares. Indica que el mes pasado una familia de 5 miembros tenía que reunir al mes 141,5 salarios mínimos para poder cubrir sus necesidades de alimentación, higiene, vestido, calzado, educación, alquiler de vivienda, salud y servicios públicos. Es decir, que por día era necesario contar con 837.447 bolívares, una cifra a la que pocas personas tienen acceso. Yo diría más, agregando a la nota del Nacional, haría un inciso. Diría que estos bonos que está regalando, estos bonos de papelitos de colores que está regalando Nicolás Maduro, que son de 500.000 bolívares, sencillamente no llegan ni para cubrir un día de las necesidades de una familia. Y por el otro lado, contribuyen a la inflación porque todo el mundo sabe que son papelitos de colores y no dinero con respaldo real.
Noticiero Digital nos trae una información sobre protestas, comida o calle. Así manifestaron en Barinas por la escasez de alimentos. La escasez de alimentos y las recurrentes fallas en el servicio de gas doméstico provocaron que ciudadanos salieran a manifestar su descontento cerrando una calle en el estado Barinas en la tarde de este lunes. Uno de los primeros en hacerse eco de la protesta fue el ingeniero y diputado de Voluntad Popular Freddy Superlano. Ahora ciudadanos de Barinas protestan frente a Tigopan por la falta de comida y gas doméstico. Nuestro pueblo pasa necesidad y Nicolás pretende reelegirse 6 años más. Imposible, escribió por su cuenta en la red social Twitter. Como ustedes vieron, esta parte del programa trataba sobre la necesidad que padecen los venezolanos en el área de comida, medicinas y servicios públicos. Todo dicho en el comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana. El principal titular del Universal nos dice: las partes acuerdan extender negociación en Dominicana. Luego de 6 horas de diálogo, los representantes del gobierno y la oposición decidieron continuar hoy, desde horas de la mañana, la revisión de los puntos con los que buscan un consenso que conduzca a una solución frente a la crisis que atraviesa el país. Por su parte, el PSUV anunció que la candidatura del primer mandatario Nicolás Maduro para buscar su reelección será oficial desde el 4 de febrero, sin que se sepa todavía cuándo es la fecha de las elecciones. Diálogo entre gobierno y oposición continuará este martes. Se esperaba que las negociaciones siguieran en la noche de este lunes tras una pausa de 3 horas, pero luego se informó que el encuentro fue reprogramado. El portavoz de la presidencia dominicana, Roberto Rodríguez Marchena, señaló que las conversaciones continuarán desde hoy a las 9 de la mañana. Dijo a la prensa que ambas partes en diálogo habían convenido volver a reunirse hoy porque al parecer necesitan trabajar más, un poquito más, y por eso han decidido reencontrarse. Estas cosas toman tiempo y hay que comprender la situación, citó F. El Nacional nos dice que el gobierno no cede e insiste en adelantar las presidenciales. El tema electoral fue la piedra de tranca. Oficialismo y oposición se acercaron en la implementación de un canal humanitario. No hubo acuerdo en Santo Domingo hasta las 7 p.m. El gobierno y la oposición estaban distanciados en el tema electoral. No se pasó de reuniones bilaterales con los facilitadores, indicaron fuentes cercanas al proceso, dice la nota de José Gregorio Mesa. El aspecto más difícil en disputa fue el adelanto de elecciones. La oposición planteó que los comicios se celebren entre octubre y diciembre, pero el chavismo no quiere ceder ni echar para atrás la decisión de hacerlas antes del 30 de abril. Tampoco está dispuesto a abrir el padrón electoral y permitir la inscripción de nuevos votantes. Son dignos descendientes de aquel señor famoso Vyacheslav Molotov, aquel famoso canciller de la Unión Soviética, a quien le decían el señor no, porque en toda su vida pública solo se le escuchó decir una vez sí. Y era para corroborar que en efecto anteriormente había dicho no. Ese era un chiste de la diplomacia de la época de la Guerra Fría. Ellos quieren negociar pero sin ceder nada. El gobierno quiere negociar pero sin ceder nada y así es imposible. Y la oposición tropieza y tropieza y tropieza con la misma piedra. Ramos Ayub augura el fin del diálogo si no hay resultados en la reunión de hoy. La reunión es decisiva, si no hay resultado pues se acabó, pero nadie nos podrá decir que frente a la convocatoria que hizo la comunidad internacional, la oposición venezolana se resistió, dijo en rueda de prensa el secretario general de AD, citado por el Universal. Mientras tanto, el Impulso nos dice que AD confirma validación como partido en 19 estados. El Partido Acción Democrática logró validar la organización en 19 estados del país, anunció el secretario general Henry Ramos Ayub, aun cuando advirtió que solamente falta que el Consejo Nacional Electoral oficialice las cifras de los estados Carabobo y Yaracuy, donde también se validó el partido según las cifras que tienen en su poder. Noticias 24 nos dice que el CNE abrió un proceso de impugnación para partidos que realizaron la validación. Ya cumplida la fase de recolección de manifestaciones de voluntad del proceso de renovación de partidos políticos, corresponde abrir el lapso de impugnación por parte de electores y verificación por parte del CNE de las nóminas de los inscritos en partidos en cuestión, informó la rectora Tania de Amelio a través de su cuenta de usuario en Twitter. Por cierto, habría que recordarle a la señora de Amelio que cuando las candidaturas para la Asamblea Nacional Constituyente, para ese bloque, ese bosque de levantamanos que tienen ahí, en el cual ya hasta los chivos principales, a lo mejor por vergüenza, se fueron, digo, por no pasar la pena de salir ahí retratados con el bosque de levantamanos, bueno, nunca se confirmó que las firmas que supuestamente los apoyaban como candidatos fueran verificadas, ¿no?
Solo para recordar, y aquí entro nuevamente en el comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana, la indignidad del CNE con respecto a este tema, con respecto a este y a otros tantos temas, que se hace patente todos los días. El Nuevo Herald nos dice que las sanciones contra Maduro están funcionando y se seguirán aplicando según Estados Unidos. La nota de Antonio María Delgado nos dice: nuestra política está funcionando, nuestra estrategia está funcionando y vamos a seguir aplicándola, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado. Las sanciones financieras que hemos adoptado contra el gobierno de Venezuela lo han obligado a comenzar a dejar de pagar la deuda soberana y de la empresa petrolera PDVSA, y lo que estamos viendo debido a las malas decisiones del régimen de Maduro es el colapso económico total en Venezuela. Venezuela será uno de los temas centrales de la visita que realizará a América Latina del 1 al 7 de febrero el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson, y el tema también se tratará durante los preparativos de la venidera Cumbre de las Américas. Hay que estar muy pendientes de todo lo que tiene que ver con esta visita de Rex Tillerson, su primera visita como canciller, secretario de Estado de Estados Unidos a América Latina. Cierro con un comunicado de Codevida, recién salido del horno, que dice: rechazamos las insistentes declaraciones de voceros del gobierno negando la emergencia humanitaria en salud y nutrición que atraviesa Venezuela. Rechazamos las declaraciones de las autoridades del gobierno venezolano con las cuales se insiste en negar la situación de emergencia humanitaria por la que atraviesa el país, y les hacemos directamente responsables de las muertes y severos daños a la salud y al estado nutricional de los grupos de población más afectados, ocurridas a diario y en creciente aumento durante las próximas semanas, a no ser que cumplan con su obligación de recurrir a los mecanismos de asistencia y cooperación de organismos internacionales, los cuales se encuentran a la espera de respuesta, así como todos los venezolanos en su derecho a exigirlos. El gobierno no puede alegar que se tiene la capacidad de solucionar la emergencia cuando las mismas autoridades han demostrado que no cuentan con los medios financieros, institucionales y técnicos para asistir a la población de forma perentoria, al tomar medidas de reducción drástica de los recursos para importaciones en salud y alimentación, la inhabilitación o cierre de una gran cantidad de centros de salud público en todas las entidades regionales por falta de personal y de insumos, y el racionamiento severo de tratamientos, insumos médicos y nutricionales importados y distribuidos de manera discriminatoria, conduciendo a que todas las personas excluidas sean condenadas al sufrimiento físico y mental y a perder la vida sin acceso a otras vías que no sean las importaciones bajo el monopolio del Estado. Contundente lo de Codevida. 6:46 minutos, vamos a la pausa. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Elegante, refinada, casual, son palabras que te definen si vistes en Capricho Diseños, con sus dos tiendas en el nivel Acuario del Centro Sambil, frente al Acuario, y en la avenida Fuerzas Armadas entre la Urdaneta y la esquina de Socorro, justo al lado del puente. Tenemos tallas para la belleza de todos los tamaños y somos moda venezolana con calidad internacional. Porque eres sencillamente hermosa, Capricho Diseños, nivel Acuario del Centro Sambil y avenida Fuerzas Armadas, a pocos metros al norte de la avenida Urdaneta. Compuperiquito.com te da recargas de tóner y tinta con atención a todas las marcas del mercado y garantía de calidad en el servicio. Más barato, más rápido, mejor. En Compuperiquito.com recargamos tus ideas. 0424-243-2949. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Si vas a la playa, primero pasa por Casa de Oblea. Allí consigues cavas, cooler, embalses, baterías y más. Aprovecha y te llevas tus combos de perros calientes, hamburguesas y refrescos para aprovechar tus días de relax y diversión. Calle Páez con Mariño en Baruta. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad.
Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. 6:49 minutos. El principal titular de 2001 nos dice: transporte público en el llegadero. Más de 85% de las rutas urbanas y 90% de las extraurbanas están paralizadas por repuestos. Condicionan prestación del servicio al aumento de la tarifa a 2.000 bolívares y aprobación de divisas para autopartes. También piden un subsidio directo a los estudiantes y un aporte al conductor por trasladar a la gente de la tercera edad. Si no hay nada de eso, lo aumentarán a 3.000 y o tomarán otras medidas radicales. Efecto Cocuyo nos dice que transportistas de Caracas aumentarán el pasaje a 2.000 bolívares desde el 1 de febrero. Los diferentes bloques de transporte de Caracas se reunieron este lunes 29 de enero para acordar no prestar su servicio en la ciudad el próximo martes y miércoles si el ministro de Transporte, Carlos Osorio, no oficializa la tarifa que acordó con los choferes. Aunque no salga en Gaceta, cobraremos el pasaje en 2.000, dijo Efecto Cocuyo Pedro Jiménez, presidente del bloque suroeste, quien explicó que los transportistas se reunieron en el mes de diciembre con Osorio para acordar la tarifa y los próximos incrementos. Jiménez señaló que el incremento es insuficiente para cubrir sus gastos. Realmente, aunque suene exagerado, para mantener una unidad necesitaríamos cobrar 5.000 por pasaje, agregó el transportista, quien dijo que no aumentarán la tarifa esa cifra porque saben que los usuarios se verían afectados. El Carabobeño nos dice que los estudiantes de Nueva Esparta gastan en pasaje lo equivalente a un salario mínimo. Jesús Rafael Rodríguez, dirigente estudiantil de la UDONE, Universidad de Oriente Núcleo Nueva Esparta, demostró que al multiplicar 248.510 bolívares por 5 días a la semana da como resultado 50.000 bolívares semanales, que al ser multiplicados por 4 semanas es igual a 200.000 bolívares solo para trasladarse en transporte público. Esta cuenta está como muy mal sacada, pero bueno, vamos a tomarla como buena. El dirigente estudiantil manifestó que en el gasto no se incluye la compra de cuadernos, alimentación, guías, libros y materiales. Además, puntualizó que la UDONE posee 18 unidades de transporte, y aquí es un punto fundamental de la información, de las cuales solo se encuentran operativas 5 por la escasez de lubricantes, cauchos y repuestos. Mientras tanto, Correo del Orinoco nos trae información optimista, como es su costumbre. Entregan más de 300.000 repuestos para la reparación de autobuses Yutong, como si la cosa fuera cuestión de cantidad y no de darle a la gente el repuesto que necesita. El ministro del Poder Popular para el Transporte, Carlos Osorio, me provoca decir montó una olla, entregó este lunes más de 300.439 repuestos para la reparación de 1.500 unidades Yutong que se encuentran inoperativas producto del saboteo y las guarimbas. Por eso es que no funcionan los autobuses Yutong, no es porque son malos, ni porque los trajeron a lo loco para hacer campaña electoral, no funcionan por el saboteo y las guarimbas. Motores, filtros de aceite, sensores, entre otros, más de 80.000 tipos de repuestos que llegaron luego de las solicitudes previas para estabilizar y asegurar la reparación de estos autobuses para prestar un mejor servicio al pueblo venezolano, dijo Osorio en un contacto informativo. Adivinen de quién, de Venezolana de Televisión. Noticias Venezuela, Venezuela al día, nos dice: terror en Maracaibo, autobús se enciende en llamas con pasajeros a bordo. Otro logro de la revolución. En vista de que la escasez de gasolina se ha agravado, los venezolanos han tenido que improvisar cualquier cosa con tal de evitar perder tiempo y las largas colas para llegar a las estaciones de servicio. Dice la nota así:
Una unidad de transporte público con 30 personas a bordo se incendió la noche de este domingo en la ciudad de Maracaibo, reseñó Panorama. De acuerdo con el testimonio de los pasajeros, el accidente fue provocado por la falta de gasolina y una solución improvisada. El chofer tenía una pimpina de gasolina y con eso llenó el tanque, pero puso el envase justo a su lado y cuando fue a encender el bus, unas chispas saltaron y causaron el fuego, dijo uno de los testigos. Información horripilante, que es la principal información, la principal noticia del diario La Región de los Teques. Matan a joven para robarle los dólares que ahorró para irse. La víctima tenía el boleto comprado para emigrar a Perú. El Universal nos da la información como sigue. Con el fin de quitarle los dólares que había ahorrado para irse del país, le cegaron la vida al entrenador de béisbol Robinson José Castro Rodríguez, de 29 años, durante la mañana del domingo en el barrio La Lucha, avenida Rómulo Gallegos de Caracas. La víctima tenía el boleto comprado para emigrar a Perú en 3 días, pues sus metas eran buscar un mejor futuro en otras latitudes, tal como señalaron sus familiares. Como le quedaban pocos días en Caracas, un sujeto que los dolientes identificaron como su compadre lo invitó la noche del sábado a una fiesta de cumpleaños. Rodríguez fue a la celebración y consigo cargaba $60 que tenía destinados para sus planes migratorios. En la fiesta estaban otros conocidos del entrenador, entre ellos una muchacha que presumen que fue cómplice en el crimen, pues al amanecer lo invitó a la entrada del barrio, donde lo esperaban unos delincuentes. Según testigos, los pistoleros le propinaron varios disparos, uno de ellos en el abdomen, y luego huyeron con las divisas. Acta de defunción desmiente al gobierno. Lisbeth Ramírez murió por disparo en la cabeza, dice La Patilla. Este lunes fue difundida el acta de defunción de Lisbeth Ramírez, joven asesinada en el operativo contra el funcionario del CICPC Oscar Pérez, donde se evidencia el motivo que le causó la muerte: hemorragia subdural, fractura de cráneo por herida de arma de fuego en la cabeza, lo que desmiente la versión del gobierno. Jamás habló de esto el señor Tarek William Saab cuando se refirió al caso. El señor Tarek William Saab dijo que lo primordial del caso era que esa gente se había alzado contra el Estado. Y no es cierto. Lo primordial del caso es que, según todos los indicios, fueron ultimados, fueron masacrados. Ya sin hablar de la obvia desproporción en la respuesta del gobierno ante la presencia de estos rebeldes insurgentes en el Junquito. 6:56 minutos. Hasta mañana. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado